El pacto con Jehová había sido quebrantado. Los hebreos habían fracasado en su intento de ser fieles al Dios eterno. Todo lo que se había hecho hasta ahora estaba en peligro. En este momento, desde el mismo lugar, desde Mesopotamia, desde donde había llegado Abraham, marchaban ejércitos. Y todo lo que conocemos como la adoración a Yahvé está en peligro. ¿Se ha de extinguir el pueblo de Israel? ¿Desaparecerá de la faz de la tierra aquel pueblo que había seguido el nombre de Jehová? En Evidencias estudiaremos profecía en los momentos más críticos de la historia del pueblo hebreo. Aquí comienza Evidencias. Bienvenidos nuevamente a esta serie sobre profecía. Realmente se nos ha pasado el tiempo bastante rápido, visitando cada uno de los contextos, los lugares, las experiencias que estos profetas tuvieron. Y nos hemos enriquecido con tus preguntas y comentarios. Continúa accediendo a nuestra página en Facebook. También puedes ver los archivos de programas pasados que tenemos en YouTube. También te pedimos que puedas escribirnos para solicitar los estudios bíblicos. Podemos enviártelos y de esa manera puedes profundizar en las Escrituras. En esta ocasión tenemos solamente 1 hora de programa para material que tal vez pudiésemos estar varias horas discutiendo. Nosotros vamos a hablar acerca de los libros de Daniel y Ezequiel, los cuales fueron escritos en circunstancias muy difíciles. Cuando hablamos acerca de las invasiones de los neobabilonios, diferentes a los babilonios antiguos del tiempo de Hammurabi, o mejor conocido como Hammurabi, ahora estamos hablando de este neoimperio, los cuales comienzan a marchar y a conquistar todos estos pequeños reinos, después de haber estado aliados con los medos y haber colapsado el imperio de Asiria. Ahora ellos comienzan a ocupar toda esta región y se van acercando hasta el puente entre África, Asia y Europa, hasta la zona levantina, llegando cerca de Israel. En el tiempo del profeta Daniel, nosotros vemos un imperio que estaba surgiendo de una manera muy inesperada. Era el imperio babilonio. Este imperio, bajo el rey Nabopolassar, padre de Nabucodonosor II, estaba empezando a adquirir una fuerza espectacular. Debemos recordar que Nínive cayó en el año 612 y en el año 605 Asiria fue terriblemente derrotada. En este mismo año, Nabopolassar se encontraba a punto de marchar contra los reinos del sur, contra Egipto e inclusive contra Palestina. Sin embargo, falleció y lo sucedió inmediatamente su hijo, Nabucodonosor II, quien tuvo una campaña militar muy rápida y ágil, quien cruzó los desiertos de la luna fértil y llegó a Palestina. Así conquistó Judá en el año 605. Debido a un incidente que había tenido el rey Ezequías, se había profetizado, Isaías había profetizado que sus hijos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Interesantemente vamos a ver en este incidente de esta primera repatriación de exiliados judíos al imperio babilónico, un cumplimiento de esta profecía. Cuando nosotros vemos la historia tanto del reino de Israel como el reino de Judá, podemos darnos cuenta de que en realidad estas naciones vienen a ser conquistadas por naciones con las cuales ellos mismos habían hecho pactos. Y Judá justamente había hecho acuerdos políticos con la nación, la surgiente nación de Babilonia. Pero en su momento, cuando los babilonios comienzan a erogar el poder político de los asirios y comienzan a dominar y vencen inclusive a los egipcios,
y se coronan como el nuevo poder mundial en Mesopotamia y en el mundo antiguo, comienzan poco a poco a llevar, a controlar su fuerza en el reino de Judá. Y ocurren 3 diferentes etapas donde hay exilio de Judá hacia Babilonia. La primera ocurre en el año 605, es un exilio pacífico luego de la victoria de los babilónicos sobre la batalla de Carquemis, sobre los egipcios, donde los derrotan. Así que hay un exilio pacífico. Y luego tenemos 2 otros exilios, uno en el 597, donde se va el profeta Ezequiel, parte de los exiliados, y luego uno en el 586, 86-87, donde el templo de Jerusalén es finalmente destruido. Muchas personas no habían entendido acerca de las diferentes invasiones que hicieron los neobabilonios. Al estar claros en cada una de ellas, las diferentes fechas, los diferentes reyes, los cuales interactuaron, ya sea en primer lugar con Egipto y después con Babilonia, ahora nosotros podemos tener un cuadro más claro acerca de la vida de los hebreos en el exilio. En muchas ocasiones, al pensar en los hebreos en el exilio, tenemos en nuestras mentes los campos de concentración nazi, horribles lugares donde sufrieron los judíos modernamente. Pero en el caso de los hebreos que estaban en el exilio, en el primer lugar tenemos a un Daniel que llega a las cortes de los babilonios. Después tenemos a Ezequiel, el cual en esa segunda deportación entra en lugares prósperos en los cuales ellos pueden sembrar, ellos pueden cegar, y son aconsejados por el mismo Jeremías que puedan hacerlo, plantar sus viñas y poder continuar la vida de forma normal. Tenemos evidencia en los archivos babilonios que había interacción entre babilonios y hebreos. Podemos incluso encontrar archivos que demuestran que ellos eran importantes personas en la sociedad, prestamistas, personas que estaban involucrados en el sistema jurídico, personas que eran parte de la fibra de la sociedad y los cuales no eran solamente exiliados en una esquina en guetos como fueron sometidos en la Europa del siglo XX. Ese cuadro que emerge de los judíos es diferente. Quisiéramos aprender un poco más acerca de los judíos en Babilonia. Una peculiaridad acerca de la forma en la cual los babilónicos ejercían su poder y exiliaban a las personas de sus naciones natales era el hecho de disminuir cualquier tipo de lealtad que pudieran poseer los locales hacia su nación natal, de manera que los llevara a tratar de iniciar algún tipo de acciones en contra de Babilonia o ponerse en contra del rey de Babilonia. Y una de las cosas que ellos hacían primero era castrar sobre todo a las personas que iban a servir en la corte real. En este caso sería el caso de por lo menos como el profeta Daniel. Los castraban para que obviamente no hubiese ningún tipo de riesgo de que estos eunucos fuesen involucrados o fuesen involucrados con alguna de las concubinas o de las esposas de Nabucodonosor o del rey que estuviese en Babilonia, y no hubiese ningún riesgo de algún hijo ilegítimo dentro de la corte real. Así que los castraban. Y lo segundo que tenían por costumbre era usualmente asesinar a los familiares delante de estos personas, estos jóvenes que iban siendo deportados hacia Babilonia, para que no hubiese ningún tipo de lealtad hacia la tierra de la cual ellos estaban marchando. En otras palabras, si no tenían familia, no tenían nada que defender en su tierra natal, pues obviamente su lealtad y su dedicación sería hacia el nuevo sistema, hacia el nuevo gobierno y el nuevo poder bajo el cual estaban siendo dominados y deportados. La vida en el exilio iba a representar muchos retos para los exiliados en términos económicos, sociales, políticos y económicos. Y definitivamente dependiendo el estrato social al cual pertenecían y la forma en que el imperio dominante sentía que podían ser útiles, pues iba a depender también cuál iba a ser su experiencia. En el caso de Daniel, pues vamos a ver que la experiencia de exilio de él va a estar relacionado con ser considerado como un instrumento favorable para ser educado en el reino. Esta era una estrategia que, a diferencia de los asirios,
los babilonios practicaban, donde tomaban residentes de los territorios conquistados, los entrenaban de acuerdo a su mentalidad, a su filosofía, y muchas veces los reubicaban en sus territorios de origen, pero con una mentalidad babilonia, de forma tal de que pudieran ser líderes de su pueblo y la gente no los sintiera como invasores, pero con la mentalidad del imperio dominante. Así que ciertamente en algún momento pareciera ser que esa fue la forma en que el gobierno pudo ver a estos jóvenes hebreos, dentro de los cuales se encontraba Daniel y sus 3 amigos. Quizás la forma más, la comparación más lógica de lo que pasó con los judíos en el exilio, lo podemos comparar con lo que es la asimilación de personas que vienen de otras culturas a diferentes países y donde adoptan esas culturas, el idioma, las costumbres, y al punto de que ya a convertirse prácticamente en personas que practican o viven como esa nueva cultura que ellos han adoptado. Los judíos asumen las costumbres de Babilonia, asumen la religión de Babilonia, al punto de que en narraciones como en Daniel, donde se enfuerza la oración a una deidad babilónica, solamente hay 3 jóvenes hebreos que no se inclinan, pero los demás, que eran varios, como vemos en la deportación de Daniel, no vino ellos 4 solos, vinieron varios, sí se arrodillan delante de la deidad babilónica. Así que es una época de asimilación. El concepto de la religión judía comienza a perderse aún más. Ya venía con problemas de idolatría de Jerusalén, y ahora en el contexto de babilonio todavía se vuelve más extraño y se pierde más el concepto de la religión judía, al punto que eso es lo que lleva a Daniel a desesperarse y orar, porque ve que los judíos que viven en Babilonia se comportan como babilonios. Y justamente esa idolatría fue lo que trajo el exilio de Judá, y Daniel se preocupa y dice, bueno, si los judíos aquí se comportan como babilonios, entonces las promesas de Dios nunca se van a cumplir. Y lo lleva a orar en una forma desesperada, pidiendo que Dios intervenga y haga algo. Así que la vida del judío en Babilonia es una vida difícil, una vida de extranjero y una vida en donde prácticamente son asimilados y la identidad judía casi que se pierde para siempre. Las evidencias son diferentes a muchos de los preconceptos que teníamos acerca de los exiliados allá en Babilonia, o para ser más exactos, en la zona de Mesopotamia, donde fueron trasladados muchos de ellos. Tal vez podemos entender por qué muchos de los judíos no querían regresar. Estaban cómodos en Babilonia, estaban cómodos en las ciudades en las cuales ellos fueron relocalizados. Pero ahora vamos a tener un cuadro más cercano, un cuadro más íntimo acerca de la vida en el exilio. Porque a pesar de que puedas tener viñedos, comodidades, prosperidad, el corazón todavía está destruido. Los lamentos, aquellos jóvenes hebreos que eran invitados a tocar, ellos no querían tocar. Algunos de ellos hasta se cortaron sus dedos porque no querían tocar, no querían tocar las canciones, los salmos de antaño. Era muy doloroso para ellos porque su corazón todavía estaba en Jerusalén. Uno de ellos, un sacerdote en este caso, fue Ezequiel. Queremos escuchar un poco acerca de su historia y tal vez tú quieres conocer algunos de esos detalles. Así que te invitamos a que permanezcas con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Estaba seguro que ibas a permanecer con nosotros para continuar estudiando acerca de la vida de los exiliados allá en la zona de Mesopotamia. La vida de Ezequiel es una vida que es sacudida por el drama. Él era un sermón, similar a la experiencia de Oseas. En el caso de Ezequiel, él amaba mucho a su esposa. Y no estamos seguros de las circunstancias, pero su esposa muere. Y Ezequiel no puede llorarla. Ezequiel tiene que permanecer quedo ante la tragedia. Eso debía haber sido muy duro para el profeta. Ezequiel también es desafiado a tener que dramatizar algunos de sus sermones.
Ustedes recordarán, en el caso de Isaías y Miqueas, el tener que predicar desnudos era una forma de llamar la atención. El caso de Ezequiel es particularmente interesante. Él tiene que dormir de un lado, dormir del otro lado, él tiene que hacer dramas con diferentes artefactos, él incluso tiene que comer una dieta bastante grotesca para muchos de nosotros. Pero vamos a escuchar un poco más y vamos a estudiar profundamente los detalles de los dramas en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel vemos que era un sacerdote en realidad, el orden de Sadoc. La Biblia nos dice que era hijo de Buzi, era su padre. Y vemos que la vida de Ezequiel se desarrolla en realidad, no conocemos mucho de la vida temprana, sabemos que estaba casado, que era sacerdote, pero su vida en realidad comienza justamente en la deportación hacia Babilonia. Su vida desde el punto de vista histórico, el cual y su ministerio, en el contexto de su ministerio, comienza en su deportación para Babilonia. Él fue deportado en el año 597 a.C., en una deportación famosa conocida como la deportación de los 10.000 judíos. Muchos de estos judíos no lograron llegar vivos a Babilonia por lo pesado del camino, ven a pie, son distancias muy largas, bajo climas demasiado fuertes, así que muchos de ellos no lograron sobrevivir. Sin embargo, Ezequiel llega a Babilonia y junto con la comunidad de judíos que sobrevivió, empiezan a habitar a las orillas del río Quebar, mismo en la ciudad de Babilonia. Ezequiel va a ser en mucho sentido un profeta cercano al profeta Daniel. Lo único que vamos a ver operando también en el contexto del exilio. Definitivamente vamos a ver a Daniel operando en la corte. En cambio, Ezequiel va a ejercer un ministerio fuera de la corte babilónica, pero en relación con este grupo de expatriados en Babilonia. Y definitivamente él va a vivir los dramas no solo de haber experimentado exilio, sino de ser testigos presenciales, de escuchar cómo el templo fue destruido. Algo que definitivamente sacudió las esperanzas y la fe de todos los israelitas que habían marchado al exilio, pero que no habían visto todavía el templo destruido. También podemos ver que el nombre del profeta Ezequiel significa a quien Dios fortalecerá, y esto es muy interesante, pues Ezequiel necesitaba fortaleza constante durante su ministerio. Los mensajes que nosotros vemos registrados en su libro constantemente denotan que Ezequiel fue utilizado de una manera muy poderosa por Dios. Se le ordenó tener un ayuno muy prolongado por más de un año, y en el cual solamente podía consumir pequeñas porciones de alimento. Así que el profeta mismo, en su vida y en su estilo de comportamiento, era un mensaje poderoso para Israel. Quizás una de las cosas más fuertes que el libro de Ezequiel dice es que cuando presenta la escena del templo, menciona cómo la presencia o la gloria de Dios sale del templo de Jerusalén por la vía del norte. Si uno ve un mapa de la tierra de Canaán, ustedes se dan cuenta de que todos los ejércitos y los viajeros, los comerciantes, llegaban a Jerusalén de Mesopotamia justamente por el norte, porque en el centro tenían todo un desierto, el cual era muy peligroso cruzar y por la escasez de agua. Así que todos seguían lo que eran los ríos, y justamente en la Anatolia subían hacia el norte y del norte bajaban hacia el sur, hacia Jerusalén. Así que la presencia de Dios o la gloria de Dios sale del templo por el mismo camino donde todos los viajeros y toda la gente venía hacia Jerusalén. En otras palabras, la gloria de Dios se fue del templo de Jerusalén y se fue a habitar con aquellos que todavía le eran fiel allá en Babilonia. Y Ezequiel se convierte en un símbolo justamente de esa presencia y de ese grupo que todavía dentro de Babilonia siguen siendo fieles a Dios. Ezequiel presenta un cuadro impresionante de la restauración. Cuando leemos los detalles de sus visiones, encontramos visiones que son impresionantes, como aquella visión del Valle de los Huesos Secos, una visión apocalíptica de destrucción, donde vemos cráneos, fémur,
radios, diferentes partes del cuerpo, pero ahora se van ensamblando, van siendo cubiertas por los tendones, por músculos, por nervios, por piel. Vemos también la visión de un templo restaurado, más allá de lo que ellos habían tenido en el pasado. Ellos habían quedado traumados por la destrucción del primer templo, el orgullo de la religión hebrea. Pero ahora Ezequiel, cuando habla de la restauración, lo hace en términos colosales. ¿Qué podemos aprender de Ezequiel? ¿Qué detalles podemos tener sobre sus visiones de restauración? El libro de Ezequiel primero tiene una serie de oráculos en contra de las naciones y en contra de la corrupción en Jerusalén. En Ezequiel capítulo 9 dice que Dios iría cortando y eliminando a todos los infieles de su pueblo. Así, en este libro se puede ver un mensaje de juicio, pero al mismo tiempo un mensaje de esperanza y restauración. En muchas partes del libro se menciona cómo Dios restauraría completamente al pueblo de Dios. Se menciona en el capítulo 40, por ejemplo, una nueva ciudad, un nuevo templo, nuevas calles, nuevas avenidas en las cuales cruzarían los justos, guardadores de la verdad. Ezequiel interesantemente va a presentar la restauración en términos de una restauración de la promesa de la tierra. Vamos a ver que va a haber una nueva distribución de la tierra y definitivamente una reconstrucción del templo. Especialmente vamos a ver en las secciones finales del libro de Ezequiel, donde se dedica especialmente desde el capítulo 40 al 48 un montón de profecías relacionadas a la restauración de la tierra y del templo. Vamos a ver que va a ser un tema de mucha discusión en el libro de Ezequiel, porque interesantemente elementos que se consideraban importantes de la identidad del pueblo de Dios era la tierra, que desde el tiempo de Abraham es considerada como una promesa del pacto que Dios les daba, así que si recuperaban la tierra definitivamente recuperaban su relación con el pacto, y definitivamente el templo, que era la forma visible de entender la presencia de Dios con ellos y del favor de Dios. Nosotros vemos en el libro de Ezequiel que Dios se manifiesta de una manera poderosa al profeta, le hace ver su gloria. La gloria de Dios es mostrada al profeta Ezequiel, en la cual se puede ver los querubines que rodean el trono, las llamas de fuego y aquella apariencia maravillosa que es revelada al profeta. Es una figura profética, es una figura mesiánica, es una figura mesiánica davídica, donde viene a presentarse como el restaurador, el que finalmente Dios unirá a ambos reinos que habían sido rotos, Israel y Judá, en uno solo, bajo el liderazgo de este Mesías que ha de venir y ha de restaurar todo un nuevo orden en Jerusalén, y donde eventualmente el culto al verdadero Dios ha de ser restaurado y el pueblo de Dios ha de ser restaurado. Son promesas que nosotros interpretamos desde un punto de vista cristológico, pero que sin embargo traían esperanza. En otras palabras, Ezequiel no solamente manda juicios hacia el pueblo de Dios, sino que también manda esperanza a través de la figura o la representación del Hijo del Hombre. Y vemos algunos otros enlaces, como la poesía del Valle de los Huesos Secos, donde son nuevamente restaurados, y otras conexiones en las cuales Dios no deja a su pueblo con puro juicio, sino que también emite promesas de restauración. Si esos detalles acerca de las profecías de restauración de Ezequiel te parecen impresionantes, pues debes pensar un poco más acerca de la restauración del fin del tiempo de la tierra. En el caso de Daniel, a diferencia de Ezequiel, que se enfoca más en lo que estaba sucediendo en su contexto político y cultural, tenemos que su visión es acerca del fin del mundo. ¿Quieres escuchar los detalles de profecía acerca de Daniel y el fin del mundo? ¿Quieres poder estudiar y profundizar un poco más en esos detalles que hablan acerca del final del pecado aquí en la tierra? Quédate con nosotros aquí en Evidencias.
qué bueno tenerlos de vuelta, pero parece mentira que ya ha pasado media hora de programa. Debido a sus peticiones, hemos añadido media hora más a este tu programa de evidencias. Continúa comunicándote con nosotros a través de la página en Facebook y accediendo a nuestros archivos que están en YouTube. Y al ir a esta segunda parte, quisiéramos que en vez de media hora fueran 4 horas, porque tenemos tanto que decir acerca de Daniel. Tenemos tanto que estudiar acerca de las diferentes profecías que él estuvo presentando. Sin embargo, en media hora no lo hemos de poder cubrir. Por tal razón, vamos a tener toda una temporada hablando acerca de profecías escatológicas, discutiendo y estudiando en el tema de Daniel y Apocalipsis, y aquellas ventanas hacia el futuro que son presentados en esos libros especiales. Por esa razón, hoy solamente tendrás una pincelada acerca de Daniel, este interesante profeta. Daniel, cuando llega a Babilonia, era solamente un niño, pero él pudo conocer diferentes reyes, personas que estuvieron a cargo del mundo. Desde allí, desde Babilonia, se tomaban decisiones que afectaban a todo el mundo conocido, o principalmente civilizado de esa época. Daniel interactúa con ellos, presencia cómo el imperio fue creciendo y fue finalmente decayendo. Sus mensajes nos hablan no solamente acerca de sus tiempos, sino que nos hablan hasta el fin del tiempo. Este interesante libro presenta cómo se va desenvolviendo la historia, cada uno de los pasos que tuvieron y cómo esos pasos nos llevan hasta la llegada de Cristo Jesús. Daniel, en este sentido, pues es un expatriado exiliado de Jerusalén que llega finalmente a estar ubicado en la corte babilónica y que incluso después va a participar de la corte de Medo-Persia. Un hombre de Estado sumamente ilustrado en el conocimiento literario de la época. Daniel es entrenado en los misterios babilónicos, en interpretación de sueños, estépasis, y le emprende acadiano, y es entrenado en todo lo que era la parte de los misterios babilónicos, o la sabiduría de interpretar las comunicaciones que los dioses daban acerca de diferentes eventos futuros. Así que Daniel llega a convertirse a través de eventos milagrosos en uno de los líderes prominentes políticos de Babilonia. Así que Daniel no solo es un hombre instruido en las letras y el conocimiento de las tradiciones judías, sino que alguien versado en la literatura y en la cultura babilónica, un hombre de Estado con habilidades administrativas y definitivamente un hombre de influencia política, pero también de influencia religiosa, especialmente en la comunidad del exilio de Babilonia. En esta transición, en este contexto de estar como figura, de ser una figura política en un contexto sumamente difícil para una persona religiosa, se manifiesta la fidelidad del profeta. El profeta es fiel en momentos de crisis y uno de los mensajes más importantes de su libro es justamente eso, la fidelidad en medio de la crisis. Interesantemente, en la tradición judía, Daniel es considerado un hombre santo, pero no un profeta porque no tuvo un ministerio enteramente dedicado al ministerio profético. Fue un hombre de Estado en ese sentido, pero ciertamente recibió mensajes de Dios que fueron escritos, mensajes proféticos. Interesantemente, Jesús se refiere a Daniel como un profeta, así que a pesar de esta consideración en el canon hebreo de poner a Daniel en medio de los escritos porque es un hombre santo, un sabio, definitivamente Jesús considera a Daniel como un profeta que recibe un mensaje de Dios sumamente importante. Si hay algo que necesita escuchar el pueblo de Dios es esto: cómo puede mantenerse fiel a los mandamientos de Dios en medio de la persecución y de la crisis. El libro de Apocalipsis nos recuerda eso. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El profeta Daniel era un profeta que se mantenía fiel al Señor, no importando las circunstancias que lo rodeaban. El libro de Daniel es un problema para aquellos críticos que pretenden usar el método científico
de manera estricta para poder probar o poder rechazar el contenido del mismo. ¿Por qué? Porque Daniel vaticina la caída y el levantamiento de diferentes imperios. Pero podemos ver en la historia cada uno de los imperios que él menciona: los neobabilonios, los medos o los persas, los griegos, Roma y más adelante los países europeos. Podemos también corroborar aquella profecía de los 70 años que Jeremías había anunciado anteriormente y que ahora Daniel está preocupado, está angustiado para ver el cumplimiento de la misma. Él, en su largo ministerio, pudo poder interactuar con varios de estos protagonistas de las profecías que él pudo ver o que también él pudo interpretar en el caso de los sueños de Nabucodonosor. Veamos más detalles acerca de esa profecía. El profeta Daniel habló en momentos de terrible dificultad para su pueblo. Sin embargo, en estos momentos, cuando el mismo profeta estaba esperando que se cumplieran los 70 años de la desolación descritas por el profeta Jeremías, y eran años de esclavitud en Babilonia, Dios le da a Daniel un mensaje totalmente esperanzador. Y no se trataba de un mensaje de glorificación política, se trataba de un mensaje mesiánico. En Daniel capítulo 9 nosotros vemos cómo el profeta es instruido acerca de las 70 semanas que apuntarían a la venida del Mesías, el cual restauraría a Israel. Ojo, restauraría a Israel en el sentido espiritual. En este capítulo nosotros vemos cómo el Mesías tendría que morir y dar su vida por su pueblo. Lamentablemente, muchos de los judíos posteriormente no entendieron la exactitud y los detalles de esta profecía. Daniel siente la necesidad, luego de escuchar esta profecía que hablaba del santuario en el capítulo 8, siente la necesidad de repasar las profecías de Jeremías que hablan de que el exilio había sido anunciado, iba a tener una duración de 70 años. Interesantemente, esta nueva profecía que se va a hablar de las 70 semanas guarda una interesante relación con términos y números que encontramos en esta profecía de Jeremías, pero a un nivel global. Vamos a ver que el impacto de esta profecía que marcó el exilio babilónico pues va a tener ahora un efecto en este gran plan de salvación y la venida del Mesías, que va a ser expuesto en esta profecía tan importante de las 70 semanas en el capítulo 9 de Daniel. A lo largo de los años, en su vida en Babilonia, Daniel comienza a observar que el pueblo de Dios no se arrepiente. Daniel conocía de las profecías de Jeremías, y esto lleva a Daniel a orar en una forma ferviente, buscando la intervención de Dios. Ya Daniel está anciano, ya está viejo, ya está 80 y pico de años aproximadamente, y empieza desesperado porque él ve que se está acercando el tiempo, el pueblo no se arrepiente, y entonces busca la presencia de Dios para buscar la intervención de Dios, que Dios haga algo, porque ve que va a pasar el tiempo y lo que ve es que los judíos se van a quedar en el exilio por siempre si no se arrepienten. Y es justamente en ese contexto, en respuesta a esa oración, donde se da o se explica en Daniel esta profecía, y donde se dice que hay un tiempo determinado para el pueblo de Dios, y que dentro de esto también vendrá el Mesías, donde Él será que traiga la pureza de los pecados, porque Él será que expíe los pecados, que traerá el perdón, la misericordia, y bajo el liderazgo del Mesías, entonces el pueblo de Dios ha de ser liberado. En otras palabras, la respuesta para la angustia de Daniel es justamente la venida del Mesías. Y vemos cómo está ligado con la profecía de 2300 tardes y mañanas, y es todo un sistema complejo. Pero sobre todo lo más importante de esto es que Dios no habría de abandonar a su pueblo, sino que habría de mandar la promesa que había hecho de hace años atrás, de enviar un Mesías que expiara los pecados de su pueblo. Daniel eventualmente, bajo el dominio de los medopersas, observa, llega a vivir cómo los medopersas permiten que las personas puedan regresar a su tierra natal y poder
también reconstruir sus templos y sus ciudades. Así que Daniel no muere desesperanzado, sino que logra ver con sus propios ojos cómo el pueblo de Israel o algunos judíos logran regresar a Jerusalén y comenzar la reconstrucción del nuevo templo de Jerusalén. El libro de Daniel es fascinante. La evidencia que tenemos de copias de Daniel en Qumran evidencian que era un libro antiguo. Era imposible que los autógrafos o los originales fueran escritos en el segundo siglo, que en el periodo de Antíoco Epífanes ya se estaba creando el libro de Daniel. Por lo tanto, en nosotros ver la evidencia de los diferentes imperios a los cuales Daniel alude es impresionante. Y si tuvo razón en los imperios del pasado, podemos tener bastante seguridad que lo hará en los imperios del futuro. Pero, ¿qué tal de la profecía apocalíptica versus profecía clásica? En el caso de Ezequiel, se interesa más en lo local, en lo nacional. Sin embargo, Daniel va al plano internacional, mundial y hasta universal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de profecía? Quédate con nosotros aquí en Evidencias, después de esta pausa, para estudiar más profundamente acerca de la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Estamos por concluir el programa y todavía tenemos tanto material para cubrir. Queremos continuar estudiando la diferencia entre los dos tipos de profecía. La mayoría de los profetas eran profetas clásicos. Ellos hablaban acerca de la nación. Ellos hablaban acerca de Amón, Moab, Edom, Siria, Filistea, Egipto, Asiria, las personas y las naciones con las cuales ellos interactuaban. Sin embargo, cuando estudiamos la profecía apocalíptica, entramos a otro nivel. Ahora es más que internacional, ahora es global y universal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo podemos leer a Daniel y a Ezequiel en el contexto de estos dos tipos de profecía? En el libro del profeta Daniel encontramos un nuevo género de profecía, y es la profecía apocalíptica. A diferencia de la profecía clásica, que fue escrita por los profetas anteriores y algunos posteriores también, la profecía apocalíptica es una profecía que dice las cosas a través de símbolos, altamente simbólica, y que tiene un cronograma profético. Es decir, nosotros podemos ver en Daniel capítulo 2 cómo el profeta describe Babilonia y luego Medo-Persia, Grecia y Roma, así en un orden bastante claro. Bueno, esta sucesión cronológica entre los eventos no es vista en la profecía clásica. En la profecía clásica nosotros podemos encontrar simplemente descripción de hechos, pero sin detalles cronológicos muy claros. Así que en la profecía clásica hay mucho llamado al arrepentimiento. Constantemente los profetas están llamando al arrepentimiento para el día de Jehová. Un día que no se especifica exactamente cuándo ocurriría. Nadie sabe la fecha exacta de la venida del día de Jehová. Sin embargo, en la profecía apocalíptica se maneja una especie de calendario profético donde los eventos son ordenados de manera secuencial. Vamos a ver que la profecía clásica normalmente siempre va a ser dado en un contexto más cercano. Van a hablar de incidentes en un futuro cercano o inmediato. Van a hablar en términos de una experiencia más local geográficamente. Y su lenguaje pues va a ser un lenguaje que no necesariamente tiene mucho simbolismo. Sin embargo, en la literatura apocalíptica vamos a encontrar un género literario completamente diferente, donde van a abundar más los símbolos, las imágenes literarias, donde va a haber mucho la presencia de seres celestiales presentes en medio de estas visiones. Va a haber un lenguaje también y un uso de términos fuera del uso tradicional. Por ejemplo, vamos a ver el uso del tiempo en Daniel, cómo se
habla acerca del tiempo, se presenta en formas no tradicionales que sugieren una forma de interpretación diferente, y la misma profecía en el caso de Daniel, por ejemplo, indica que mucho de su contenido está relacionado con el tiempo del fin. Así que aquello que en la clásica está relacionado con el futuro temprano, local y geográfico, las profecías apocalípticas tienen una vista más telescópica, algo que se orienta hacia el futuro más lejano, hacia el escatón, hacia el fin de los tiempos, cuando está la consumación de todas las cosas y el establecimiento del reino de Dios. El libro de Daniel tiene ciertos elementos de profecía apocalíptica. Tenemos el uso de bestias, de algunas bestias que no existían, como leopardo con varias cabezas y alas, un oso con costillas, una bestia que es indescriptible, un cuerno que habla. Son elementos figurativos que son simbólicos o alegóricos a los poderes que están intentando ser resaltados dentro de la profecía apocalíptica, y casi siempre la profecía apocalíptica tiene que ver con el fin del tiempo. En otras palabras, tiene una particular escatológica que tiende a narrar cómo estos poderes intervienen en la historia del fin del mundo o en la historia del fin del tiempo, y usa un lenguaje simbólico que la caracteriza particularmente. Pero nuevamente es importante resaltar de que el rol del profeta no es el rol que muchos piensan, que estilo Nostradamus, predecir el futuro. No, el rol del profeta, bien sea a través de una profecía que predice el futuro o a través de un llamado en el presente, es hacer que el pueblo de Dios regrese de nuevo a los caminos de Dios. Siempre ese ha sido y será el rol del profeta. La naturaleza de las profecías de Daniel y Ezequiel difieren. Unas, en el caso de Daniel, fueron presentadas en la corte babilonia, mientras que las de Ezequiel fueron presentadas en el campo del exilio. También los propósitos de ambas fueron diferentes, clásica y apocalíptica. Sin embargo, a pesar de que estos dos hombres tuvieron esas experiencias diferentes, los unía la tragedia, el ser desarraigados de su nación, el ser llevados a una tierra extraña, donde había otro lenguaje, donde había otras costumbres, donde ahora ellos estaban buscando significado, tratar de entender el por qué les habían sucedido esas experiencias tan traumáticas, pero ellos terminan en paz. En el contexto de Ezequiel, la restauración nacional, el hecho de que quede un remanente, que hay un soplo de vida que pueda hacer que aquellos cadáveres se puedan restaurar. En el caso de Daniel, teniendo un Dios que está sobre las naciones, sobre los planes, sobre lo que sucede en el universo. Ambos terminan sus vidas con una esperanza, la esperanza de que un Mesías ha de llegar, de diferentes maneras, presentándolo desde diferentes ángulos, pero que llegan al mismo final, de que en algún momento dado, este mundo de corrupción, de muerte y dolor, será transformado. Nosotros podemos extraer del libro de Ezequiel y del libro de Daniel tres importantes lecciones. La primera es que puede ser que nosotros no veamos nada importante a nuestro alrededor, que todo nos parezca cotidiano, incluso que todo nos parezca problemático por otro lado. Pero en medio de esta situación tenemos un Dios que nos está guiando. Eso es lo que podemos ver en el libro de Daniel y del libro de Ezequiel. En estos dos libros se puede ver a un Dios que está guiando a su pueblo en medio del levantamiento y de la caída de las naciones. Dios está guiando a su pueblo y está con su pueblo constantemente. Por otro lado, la segunda gran lección que podemos obtener en estos libros es que solo una vida de fidelidad, solo una vida de lealtad a Jehová tiene grandes beneficios. Mientras uno está cerca del Señor y el pueblo es fiel al Señor, puede gozar de bendiciones. Esto es lo que pasó con Daniel, quien, habiendo sido fiel al Señor en la comida y en otros asuntos, Dios lo exaltó de gran manera. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Este segundo gran principio es dibujado de una manera muy
interesante y muy clara en estos dos libros. El tercer principio muy importante es que al fin y al cabo todo será recompensado. No importa cuán ocultas parezcan ser las obras, si uno las hace en lo profundo de su cámara o al exterior. El profeta Daniel podría haber dejado de orar y evitarse el fastidio de haber sido llevado al foso de los leones, pero él decidió permanecer fiel en lo secreto de su cámara, siendo fiel al Señor, continuando orando, y de esa manera probó amar al Señor aún cuando nadie lo veía, aparentemente. Todo el universo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten a favor de Él, aún cuando nosotros estamos solitarios. Y esto es lo que pasó con el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Los libros que fueron escritos en el exilio nos ofrecen lo que algunos han sugerido, es la teología del exilio. Cuando tú lees material profético o bíblico que habla de cómo Israel vivía en su tierra, es bien diferente entender cómo uno vive en su país y cómo uno vive como extranjero en otro país. Así que esta teología del exilio lo que nos trata de decir es cómo podemos, usando el lenguaje del Nuevo Testamento, es cómo podemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Así que lo interesante de especialmente de Daniel y de Ezequiel es que nos van a decir qué actitudes tomaron los judíos para seguir siendo judíos, pero no en Israel, sino en Babilonia. Y eso requiere que haya cierto nivel de asimilación, en términos tal vez de existencia social y algunos detalles culturales, pero que a la vez hay una resistencia religiosa a los valores, a los principios, a las creencias, que incluso en la experiencia del exilio se solidifican. Un caso interesante es la carta que Jeremías, capítulo 29, él le envía a los que están en el exilio, donde le dice, piden por la paz de esta ciudad, hablando de Babilonia, porque cuando ella prospere, ustedes prosperen, establezcanse, hagan casa. Así que vemos una política de establecimiento en el exilio, pero un establecimiento con fidelidad a Dios. Y ese va a ser el caso de Daniel. Vive en Babilonia, pero es fiel a Dios en Babilonia. Conserva la dieta, conserva su práctica de oración, no adoran a la imagen. Así que vamos a ver que son fieles en todo lo que pueden ser fieles a la cultura egipcia mientras no esté en conflicto con su cultura religiosa, con su enseñanza religiosa y lo que ellos entienden que es el mensaje de Dios. Y yo pienso que es una enseñanza sumamente práctica. Muchos que han estudiado especialmente a Daniel han visto que esta es una de las enseñanzas prácticas más valiosas, es enseñarnos cómo relacionarnos con la cultura dominante que a veces está en tensión con la cultura cristiana. Creo que Daniel nos ofrece un modelo muy interesante para seguir. Pienso que el aspecto más importante de estos dos libros es que tienen un elemento en común. Voy a comenzar con el libro de Ezequiel. La restauración que Dios promete viene a través del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre realmente es una figura que representa al Mesías. El centro, el epicentro espiritual del libro de Ezequiel es que Dios dejó el templo de Jerusalén, se fue con su pueblo a Babilonia, donde ellos estaban, donde estaban sus fieles hijos, y aparte de eso les dice, no se preocupen, porque yo he de mandar al Mesías para que haga y restaure todas las cosas nuevamente. En el caso del libro de Daniel, vemos que hay muchos imperios importantes que no se mencionan. O sea, imperios como el imperio chino, el británico, no se mencionan. Solamente se mencionan imperios que inclusive, como el de Babilonia, que fueron imperios importantes, pero no tan abarcantes como otros imperios. Sin embargo, vemos que tienen algo en común. Todos estos imperios que son mencionados dominaron de alguna forma u otra la tierra donde habría de nacer el Mesías, desde Babilonia hasta el Imperio Romano. Todas dominaron la tierra donde habría de nacer el Mesías. Y en la profecía más importante de este libro, la profecía de los 1300 días combinada con las 70 semanas, vemos que el centro de la profecía, el centro de la petición de Daniel es justamente Dios mandará a su ungido que ha de morir,
ha de restaurar las cosas, ha de expiar los pecados, ha de traer conciencia de juicio, y el rol principal de salvación y restauración es a través del Mesías. El centro principal de estos dos libros espiritual es justamente la venida del Mesías. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, porque la venida del Mesías no solo está predicha por estos profetas, sino que también está predicha dentro de un contexto profético histórico que nos da la seguridad de lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Y si lo que Dios había dicho que se había de cumplir se cumplió, podemos estar seguros que lo que Dios dice que se va a cumplir también se cumplirá, tal y como se hizo en el pasado. Pensar en el pueblo hebreo es pensar en una historia increíble. Y nosotros ver las evidencias de los diferentes imperios que dejaron templos, palacios, murallas, monumentos colosales, que nos dan evidencia de culturas que fueron muy avanzadas, de guerreros que pudieron destruir naciones, que dejaron su marca, pero no tenemos recuerdos de sus dioses, solamente en viejos escritos. Pero Israel sobrevivió. Sobrevivió a la fe hebrea por un libro, la palabra de Dios. Daniel y Ezequiel emergen de las cenizas. Ellos son los sobrevivientes de todo el caos. Había sido destruido el templo, las murallas de Jerusalén, pero ellos no se valen de espadas, no se valen de lanzas, no son ejércitos, se valen de la palabra de Dios. Y esa es la garantía que tenemos nosotros hoy, que no es con poder humano, es con el poder del Señor. Tal vez tu vida está pasando por dificultad, crisis, enfermedad o muerte. Pero el mismo que fue capaz de cuidar de las naciones, también cuidar de los huérfanos y los pequeñitos, está pendiente a ti. Él quiere dar ese soplo de vida para hacer que los huesos puedan ser restaurados. Él quiere demostrar que es el Dios sobre las naciones. Si quieres profundizar un poco más acerca de las Escrituras, estas que hicieron que esa pequeña nación, que era insignificante, que estaba destinada a ser extinta en medio de estos grandes y poderosos imperios. Si quieres estudiar más de estas Escrituras, te invito a que nos escribas aquí en Evidencias. Podemos compartir contigo nuestra serie de estudios bíblicos. Más allá que simplemente iluminar tu conocimiento, poder alimentarte de forma erudita o académica, nosotros queremos que estas Escrituras transformen tu vida, puedan cambiar tu corazón. Que Dios te bendiga.